Ya estamos de regreso, seguimos conversando aquí en la mañana informativa de Canal 24 Horas. Se nos acompaña la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien está solicitando la entrega, decía ojalá, de los terrenos del Penal Cordillera. Lo primero que quería preguntarle, alcaldesa, buenos días, es si es factible que el ejército entregue esos terrenos, que son parte del Comando de Telecomunicaciones, que están ahí en la comuna de Peñalolén, a la municipalidad. Bueno, yo creo, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, yo creo que es factible. El ejército es una institución que colabora siempre con la comunidad y por lo tanto yo creo que en la evaluación son terrenos fiscales finalmente y por lo tanto nosotros somos un municipio, también somos parte del Estado, por lo tanto no veo, digamos, la incompatibilidad de que ello ocurra. Es decir, no hay impedimentos legales, por ejemplo, para que el ejército venda ciertos terrenos o los ceda a otro tipo de instancias. No, yo creo que impedimentos legales no existen y había que buscar la modalidad. Lo que sí nosotros creemos es que no puede seguir habiendo ahí una cárcel y nosotros requerimos como municipio, nos faltan espacios y terrenos para hacer obras que son de beneficio comunitario y creemos que sería una buena instancia hoy día para aprovechar de convertirlo. Sí, bueno, cárcel ya no es, al menos por ahora, pero sí está justamente esa esquina todavía siendo parte del Comando de Telecomunicaciones del Ejército. ¿Ustedes han tomado contacto con el Ejército ya para hacerles ver la intención que tienen de diseñar algo para ese sector o no? Sí, dos cosas. Una, ojo que el Ministerio de Justicia solicitó que eso se reconvirtiera en una cárcel femenina. Sí, por lo tanto, por ahora. Por lo tanto, existe la posibilidad de que eso ocurra y a lo cual nosotros obviamente nos vamos a oponer. Pero además, efectivamente, yo envié un oficio al Ministerio de Defensa solicitando, y estoy ahora solicitando audiencia, obviamente, para poder concretar una reunión donde podamos explicarle además qué proyectos son los que se podrían hacer ahí o cuáles son las intenciones. Pero no han tenido ninguna respuesta, no hay ninguna señal del Ejército hasta ahora. No, hasta ahora no hay nada. Ahora, usted decía, nosotros nos vamos a poner a este proyecto, a esta idea que surgió inmediatamente después del cierre del Penal Cordillera de establecer ahí una cárcel femenina. ¿Qué argumentos tiene la municipalidad para hacer eso? Y se lo pregunto porque antes del cierre del Penal Cordillera, tengo entendido, y creo que usted me confirme o no, si la municipalidad se había opuesto a la presencia del Penal Cordillera en la comuna de Peñalolén. Nosotros habíamos tenido, primero esta es una zona absolutamente residencial, o sea, frente hay un terminal de buses, pero para el otro frente tenemos viviendas por todo el sector, por lo tanto sería, ustedes saben lo que significa tener una cárcel, las visitas, etcétera, o sea, muchos problemas en el entorno, las externalidades negativas de una cárcel siempre son complejas en un barrio absolutamente residencial. Segundo, el Penal Cordillera nos trajo problemas, sobre todo cuando habían manifestaciones, pero eran bastante esporádicos, digamos, cuando ocurría algún hecho particular, pero los vecinos ya nos reclamaban por este hecho y nosotros claramente gestiones como para cambiarlo no, pero claramente manifestando a veces nuestra preocupación, digamos, de que ahí estuviera. Ahora, no era tan frecuente, pero de todas maneras generó problemas y sobre todo, para qué decir, en estos últimos días donde siempre estaba lleno de gente y ahí hay vecinos permanentemente y por lo tanto es complejo tener una cárcel en una esquina absolutamente residencial. Usted decía, ideas tenemos muchas, lo que pasa es que no tenemos terreno. A ver si nos puede mencionar algunas de ellas para comenzar a imaginar quizás qué se podría levantar allí. Mira, Peñalolén es una comuna que tiene mucha vida comunitaria, mucha vida cultural. Por ejemplo, podríamos pensar, estamos buscando terrenos para hacer nuestra casa del folclorista. Casa se refiere entre comillas porque es un espacio donde se requiere una suerte de peña, si uno quisiera, que es un espacio, nuestro Chincohue es un espacio demasiado grande y tenemos el tema del folclore requiere espacios más pequeños, pero donde quepan 200 personas, donde se pueda, que se podría combinar con un espacio público, con espacios de recreación, hay muchas áreas verdes ahí, o sea, son 600 metros cuadrados que uno pudiera perfectamente aprovechar. También hay otra idea, nosotros estamos viendo y evaluando el tema de poder tener una residencia de día, diurna, para adultos mayores, que es una idea que anda circulando hace mucho tiempo y que no tenemos obviamente ni terreno y hay que buscar un proyecto, que eso también es una necesidad que hoy día tiene la comuna. Tenemos otros temas temas culturales, espacios comunitarios, espacios de encuentro, hay mucha necesidad hoy día. ¿Usted cree que además el beneficio concreto que tiene para el municipio, efectivamente contar con un espacio para desarrollar un proyecto de este tipo, tiene que ver con una señal positiva en el marco de utilizar un espacio que antes estaba destinado a quitarle libertad a quienes violaron los derechos humanos, hoy día devolvérselo a la comunidad? ¿Interpreta también ahí una señal política potente? Absolutamente, yo creo que de hecho así surgió esta petición de en el fondo transformar un lugar que era polémico, de conflicto, transformarlo en un espacio de paz.
Mira, nosotros tenemos a pocos metros de ahí la Villa Grimaldi, un centro de detención, de tortura, que tiene una carga negativa muy importante y que hoy día se ha transformado en un museo de sitio donde se hacen actividades culturales, donde los vecinos lo pueden ocupar, han habido conciertos, o sea, es un lugar que se transformó de la tragedia y el terror y el horror a un lugar comunitario y de reflexión, de paz. Y nosotros creemos que Peñalolén es una comuna que tiene un fuerte raigambre en el tema de los derechos humanos, justamente por las atrocidades que se vivieron y que por lo tanto hoy día es posible cambiarlo. Y por eso hay una señal política que nosotros creemos que el ejército nos puede dar, que es reconvertir esto, pasar del conflicto al espacio comunitario, al espacio cultural, que es lo que Peñalolén requiere. Ahora, en caso de que el ejército decidiera vender esos terrenos, no cederlos, ¿el municipio de Peñalolén está en condiciones para comprarlos? Nosotros no tenemos recursos propios para comprar terrenos hoy día. De hecho, estamos postulando también otros proyectos en otros sectores de la comuna y es complejo. Siempre postulamos a fondos del gobierno regional, etcétera. Ahora me parecería esto como de un bolsillo al otro. Estamos hablando del Estado con el Estado, digamos. Por lo tanto, idealmente sería una cesión y claramente podría comprarlo otro ente. Podría comprarlo el gobierno regional u otro. Porque usted nos decía, el ejército ha vendido terrenos, por ejemplo, inmobiliarias para la construcción de viviendas en la comuna. Sí, exactamente. De hecho, los terrenos del ejército en Peñalolén eran mucho más grandes antiguamente y hoy día hay condominios construidos en lugares donde ellos han vendido terrenos. Alcaldesa, la quiero llevar a otros temas. Tengo entendido que usted todavía es parte del comando de Michelle Bachelet. Sí. Bueno, ha habido muchísimo ruido respecto, primero, las 50 medidas del día de ayer, varias críticas respecto de que eran muchas medidas que habían sido prometidas durante su primer gobierno, que conocemos medidas pero todavía no tenemos programa de gobierno, y que también hay exigencias de parte de algunas figuras emblemáticas de la democracia cristiana por contar ya con el documento. ¿Ha habido demasiada tardanza de parte del comando de Michelle Bachelet en dar a conocer qué es lo que quiere hacer durante su gobierno? Mira, yo creo que finalmente estos conflictos más bien se producen porque Michelle Bachelet le está yendo bien, está primero en las encuestas y siempre hay alguien que va a criticar y tratar de mellar, digamos, este triunfo, este gran vuelo que hoy día tiene y la prioridad que tiene como candidata, digamos, y que claramente se ve que ella va a triunfar y por lo tanto hay preocupación en eso. Ahora, segundo, yo he colaborado en el tema programático municipal. De hecho, las medidas que vienen en distintos sectores, como el tema municipal es muy diverso y integrado, viene incluido en muchas de las medidas que fueron propuestas por nuestra comisión, que tienen que ver con temas de espacio público, áreas verdes, mejoramiento de barrio, en el tema de descentralización, o sea, está incluido. ¿Y por qué hay algunos sectores de la democracia cristiana que alegan que el partido ha sido relegado a un segundo plano en la redacción del texto? Ayer en el diario El Mercurio venían palabras de Gutenberg Martínez y otras personalidades de la DC. No, él ha aclarado ese punto. Él hizo un comentario, entiendo, en una reunión que no tiene y que él ha digamos, desmentido, digamos, que sea una crítica al tema programático, al revés, él ha señalado de pero que... Alejandro Mico sí realizó críticas. Sí, pero a ver, yo creo que en todo programa de gobierno, sobre todo en una coalición que tiene una amplitud digamos, de posiciones, somos una coalición que es bastante integrada, digamos, obviamente desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, hay muchas diferencias programáticas y van a seguir habiendo. La gracia de hacer gobierno es saber combinar esas diferencias y poder pasar a un segundo plano, que son las medidas concretas para ejecutar un plan de gobierno. Ahora, este anuncio del día de ayer respecto a las 50 medidas fue presionado por el cuestionamiento permanente de parte de los otros candidatos, de los medios de comunicación, etcétera, respecto a la falta de un programa de gobierno, y se lo pregunto porque se cuestiona, por ejemplo, que muchas de las medidas que se anunciaron ayer ya se habían dado a conocer, que algunas otras son demasiado vagas, que no son anuncios realmente significativos en materias que podrían ser decisivas, como por ejemplo en términos constitucionales. No, yo no creo, de hecho se venía trabajando, yo como parte de la comisión también uno está colaborando permanentemente en esto y yo creo que las medidas se dan, o sea, estamos ya a casi un mes de la elección, por supuesto que hay que publicitar y además tiene que ser en un lenguaje que la gente pueda comprender. Si tú sacas un programa de gobierno que es una guía de teléfono, por supuesto que nadie lo va a leer y que al final eso se saca después, uno saca un documento que está en un archivo que es los más entendidos, pero tú tienes que sacar anuncios que la gente, que es la que vota finalmente, todo pueda leer de manera simple, sencilla. Y las 50 medidas, obviamente, hay anuncios que ya se hicieron, porque es lógico, uno va también dosificando, los candidatos tienen que todos los días tener una noticia y por lo tanto han ido dosificando sus anuncios, pero yo creo que las críticas
críticas son más bien mezquinas y tiene más bien que ver con una preocupación real, y es que ella probablemente va a ganar, incluso se piensa que podría ser hasta en una primera vuelta, nunca. Entonces, por lo tanto, claramente siempre van a haber críticas, pero en la práctica ha habido, además, hay muchas ideas. O sea, a nosotros nos pasó que al final cada uno hace propuestas desde su visión, que son varios PIB, como yo le decía al encargado del programa. Yo entiendo que hay cosas que obviamente no se pueden incorporar en los programas, porque sería, yo creo que eso es lo peor. El populismo en un programa de gobierno es lo peor para la democracia. Bien, pues, alcaldesa, muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias.